Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a tu aula virtual Yo trabajo desde casa. Ahora con el tema Conflictos de la nueva nación, segunda parte de la asignatura de Historia de tercer grado. El aprendizaje esperado es que el alumno reflexione sobre la consolidación del dominio soberano del territorio nacional y mencione cuáles fueron las principales amenazas. Acompáñame a analizar los temas que abordaremos el día de hoy. El primer tema que abordaremos es la falta de recursos del gobierno mexicano. Durante los primeros 30 años del México independiente, el gobierno se enfrentó al continuo problema de la falta de recursos para su adecuado funcionamiento. En muchas ocasiones no se tenía dinero suficiente para pagar a los funcionarios o al ejército. Esta situación provocó que los gobiernos fuesen débiles y les costara trabajo sostenerse en el poder. Además, el gobierno mexicano no había terminado de pagar los préstamos que había suscrito con banqueros extranjeros y los intereses se acumularon con los años, por lo que era necesario renegociar la deuda continuamente. Asimismo, la falta de pago de los compromisos adquiridos cerraba la puerta para nuevos créditos. Es así como llegamos a nuestro segundo tema, la primera intervención francesa. En 1838, las dificultades financieras del gobierno provocaron el primer conflicto armado con Francia, debido a las indemnizaciones que reclamaron algunos ciudadanos franceses por daños a sus bienes. Este fue el caso de una persona que exigió un pago por daños a su pastelería, ocasionados por un grupo de militares. El monto total de lo reclamado por el gobierno francés por incidentes como este fue de 600,000 pesos. A este conflicto se le conoce como Guerra de los Pasteles. A fin de obligar al gobierno de Anastasio Bustamante a ceder ante estas demandas, la flota francesa bloqueó el puerto de Veracruz en marzo de 1838. El embajador francés, Barón Dafoudis, amenazó con la guerra a menos que México pagara y concediera a su país privilegios comerciales. Como el gobierno mexicano rechazó la amenaza, en abril comenzó el bloqueo francés al puerto de Veracruz. Tras otra ronda fallida de negociaciones, Veracruz fue bombardeada el 27 de noviembre de 1838. Sin embargo, un intento de desembarco francés fue repelido por el ejército mexicano, dirigido por Santa Anna, quien perdió una pierna en las acciones. Con el bloqueo francés afectó intereses comerciales de Gran Bretaña. Esta decidió intermediar en el conflicto. En marzo de 1839, México aceptó las demandas francesas. Entramos a nuestro tercer tema, la Guerra México-Estados Unidos. A inicios del siglo XIX, Estados Unidos impulsó la idea del destino manifiesto, con la que justificó su expansión territorial por el norte del continente americano. Por otro lado, el lema de la doctrina Monroe, América para los americanos, contenía un mensaje para que las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña, cesaran su intervención en el continente. En su afán expansionista, Estados Unidos compró territorios a Francia, España y Gran Bretaña. En este contexto, México rechazó ofertas para vender parte de su territorio. En 1845, Texas solicitó su anexión a Estados Unidos. México advirtió que la anexión se consideraría causa de guerra. El intento de negociación para evitar la guerra fracasó y en enero de 1846 el gobierno de Estados Unidos inició la invasión de México. La escasez de recursos económicos, la discordia entre las fuerzas políticas nacionales y la falta de apoyo de los estados a la federación dificultaron la defensa del territorio mexicano. Nuestro último tema es la victoria estadounidense. El ejército de Estados Unidos atacó por varios frentes. En 1846, fuerzas estadounidenses conquistaron Arizona, Nuevo México y California. Tras tomar la ciudad de Los Ángeles y ser recuperada de nuevo por los mexicanos, esta finalmente cayó en enero de 1847. Otros contingentes avanzaron sobre Coahuila y Nuevo León, tomando Monterrey y Saltillo. Mientras tanto, Santa Anna fue nombrado de nuevo presidente y partió al norte a frenar a los invasores.
los enfrentó en la batalla de la Angostura en febrero de 1847, donde logró contenerlos, pero al final decidieron replegarse. En marzo, las tropas del general Scott bombardearon y tomaron el puerto de Veracruz y avanzaron hacia el centro de México. Santa Anna partió a enfrentarlos, pero fue derrotado en la batalla de Cerro Gordo en abril. Poco después, los invasores tomaron Puebla y en agosto comenzaron su camino a la Ciudad de México. La capital fue tomada el 15 de septiembre de 1847, tras las batallas de La Padierna, Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec. Santa Anna renunció a la presidencia. Además de la derrota militar, el país seguía dividido entre centralistas y federalistas, y se tenía la amenaza de la separación de Yucatán. En este contexto, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México cedió a Estados Unidos la Alta California y Nuevo México, y se fijó la frontera en el río Bravo a cambio de una indemnización de 15 millones de dólares. Así, México perdió la mitad de su territorio. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, no sin antes dejarte las actividades que encontrarás en las páginas 58 y 59 de tu libro de historia. Eso es todo, nos vemos en la siguiente clase. Mientras tanto, cuídate mucho y quédate en casa.